Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de las siluetas de la portada del volumen número 10 del segundo año de Classroom of the Elite. Como lo oyeron en la presentación, el video de hoy va a tratar sobre la portada del próximo volumen de la novela ligera, que si bien aún no tenemos al completo, sí ya pudimos observar las siluetas de los personajes que veremos en ella. Aunque por supuesto no pienso hacer un video de 5 minutos hablando solo de unas siluetas. Así que también les comentaré algunas cosas sobre la clase A, su rol en la historia y algunos otros detalles relacionados al próximo volumen. Pero como ya estoy hablando demasiado, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. Primero, vamos con lo que es totalmente nuevo. Y es que en estas siluetas, que solemos tener siempre algo de tiempo antes de que se nos revele la portada, podemos observar a los personajes que estarán en ella. Y en esta ocasión son dos, que por sus aspectos parece bastante evidente que son un chico y una chica. Algo no muy sorprendente, pues casi siempre es así. No siempre he de decir, pues ha habido ocasiones en las que fueron dos waifus o solo un personaje, pero en la gran mayoría de ocasiones son un hombre y una mujer. Lo interesante es que a partir de la silueta, los que conocemos bastante a los personajes solemos intentar adivinar de quiénes se trata. Y esta vez, por supuesto, que no fue una excepción, siendo casi unánime la opinión de que la joven es Yamamura, la chica de la clase A que se nos mostró por primera vez durante el volumen 4.5 del segundo año y tomó algo de relevancia en los volúmenes 19 y 20.5. Mientras que el personaje masculino, tengo que decir que aunque pensé que podía ser él, yo no lo tenía tan seguro hasta que un amigo me dijo quién era y luego vi en varios posts de Facebook que muchos creían lo mismo, pues al parecer se trataría de Hayato Kitou, el compañero de Yamamura de la clase A, que sirve como guardaespaldas de Sakayanagi y que se les reveló en el volumen 19 que está interesado en el mundo de la moda. Yo personalmente dudaba de si el personaje era él o Ryuen, porque la silueta como tal no me recordaba demasiado a ningún personaje, pero reconozco que los dos personajes masculinos de la serie con el cabello más largo mostrados hasta ahora son ellos dos, por eso los tenía en mente. Pero es cierto que pensando en la importancia que la clase A está tomando y que el otro personaje es casi seguro Yamamura, tendría sentido verlo a él en la portada. Hago esta pequeña pausa en el video para recordarte que si te está gustando, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des a like, ya que de esta forma me estarías ayudando a hacer crecer el canal. Y un saludo muy grande para Grisel16, Limber Gallardo, Quintaro, Levi Tijerino y Arqueo47. Por haber sido 5 de los que me comentaron en uno de mis videos más recientes, así que mil gracias por el apoyo al canal. Pero ahora sí, sin más que decir, continuemos con el video. Ya que antes mencionamos la relevancia que está tomando la clase A de forma más reciente, me gustaría hablar un poco acerca de eso y qué creo que podemos esperar en el próximo volumen. Pues como ya mencioné en algún que otro video anteriormente, es bastante lógico que veamos una fuerte participación de Arisu y su clase en los volúmenes previos a la tercera temporada del anime, pues es una forma de mantener en sintonía todo el contenido de la serie. Y si bien el volumen anterior ya nos mostró algo de la clase A, con las apariciones de su líder, los momentos de Yamamura, la introducción de nuevos personajes de dicha clase y las escenas de Hashimoto, creo que es necesario y por ende bastante probable que tengamos un examen centrado de alguna forma en ellos y su participación. Así como el último, que para agrado o desagrado de los espectadores, estuvo centrado en la clase de Ichinose, a pesar de las dos líneas resumiendo los resultados del mismo. Algo a lo que creo que este volumen apuntará, pues ya tenemos las siluetas relacionadas a la clase A, una ilustración de su líder y el comentario de Kakeru del volumen 20.5, en donde mencionó que si tiene la oportunidad irá a aplastar a Sakayanagi antes incluso de su enfrentamiento a final de año. Y por si alguien se está preguntando qué tienen que ver los personajes de la portada con que la clase A vaya a tener relevancia, la verdad es que le tengo que decir que es una buena pregunta, pero que también tiene una respuesta clara. Pues hasta ahora, siempre los personajes de la portada suelen aparecer al menos una vez en cada volumen, y formar parte de alguna de las historias secundarias, por decirlo de alguna manera, de dicho volumen. Por lo que estos dos personajes, junto con la ilustración de Arisu, ya nos indicarían al menos 3 escenas diferentes en las que alguien de la clase A estaría involucrado, aunque por supuesto todavía falta para la publicación del volumen, por lo que quizás con el pasar de los días veamos más ilustraciones o algunos spoilers que desmientan o no este pensamiento que tengo. Y sí, digo que todavía falta para que el volumen se publique, pues recordemos que su fecha de estreno será el 25 de octubre en Japón,
Es decir, que falta poco más de un mes, aunque seguramente en el medio se vaya filtrando de a poco más contenido del volumen. Pero habiendo hablado ya de todo esto, ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.